Según el Informe Mundial sobre la Salud y la Violencia 2002 de la OMS, la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, con uno mismo, otra persona, grupos o comunidades, que cause o tenga muchas probabilidades de causas de lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. La violencia es la acción y efecto de ejercer la fuerza sobre otro, sea a nivel físico o moral, actuando en contra del estado natural de las cosas. No existe una sola causa de la violencia, pero la raíz de todas es el egoísmo. Algunas situaciones de riesgo que pueden llevar a la violencia son la fragilidad o inexistencia de lazos familiares, el autoritarismo doméstico y educativo, modas, mandatos sociales, etc. La violencia es el uso de la fuerza física, armada y psicológica de una persona o grupo sobre otra, donde se pone en juego relaciones simétricas, donde unos ejercen y otros se someten. Violencias familiares. En este tema vamos a encontrar lo que llamamos mitos y realidades. Por ejemplo, uno de los mitos dice que las situaciones de violencia familiar son escasas, no representan un problema grave, cuando la realidad es que casi un 50% de las familias surge un episodio de violencia. Antes, este fenómeno era oculto. Otra de las cosas que se dicen es que este fenómeno no está presente en la clase alta, pero la verdad es que si bien la pobreza y la falta de educación son factores de riesgo en la clase alta, profesionales y empresarios, también están presentes las situaciones de abuso crónico. Otro mito que podemos encontrar es que el consumo de alcohol es causa de violencia. Pero la realidad en este caso es que el alcohol favorece la aparición de conductas de violencia, pero no las causa. El último mito que les voy a contar es que las mujeres maltratadas les gusta el maltrato, si no, no lo permitirían. Pero en este caso, la realidad es que las mujeres maltratadas experimentan sentimientos de culpa, vergüenza, de miedo, impotencia y debilidad, lo que les impide pedir ayuda. Manejo del poder en la familia. El poder del viejo estado autoritario sigue siendo ejercido por el padre de la familia. Es el espacio más preciado de su poderío. El padre de la familia desempeña el papel que tome su superior respecto a él en el ámbito laboral y repite con sus hijos su sujeción a la autoridad de su jefe. Este comportamiento también lo puede tener la mujer si es la jefa del hogar o en ausencia del padre. Esta es una persona agradable fuera de su casa, pero en la intimidad desea ejercer total dominio sobre los otros miembros de la familia. Violencia física. La violencia física puede definirse como aquella lesión física de cualquier tipo infligido por una persona a otra, ya sea mediante golpes, mordeduras, quemaduras o cualquier otro medio que sea susceptible a causar lesiones. Una vez que comienza el abuso físico, se incrementa y mantiene con facilidad, puede volverse parte de la vida cotidiana de las personas. Existe violencia física aunque la persona que golpean no resulte herida de gravedad y estos hechos se repitan diariamente. Hola, buenos días, profesora, compañeros. Yo soy Camila Tamarí y les voy a hablar sobre las etapas de la violencia.
Como primera etapa tenemos acumulación de tensiones. Este es el periodo anterior a que se produzca la violencia. Comienza como una pequeña irritación o malestar en el agresor, que empieza a golpear objetos, aventar puertas, etc. Esto le permite descargar tensiones, pero pronto deja de ser suficiente y comienza la violencia física y verbal. La víctima intenta frenar esta situación, optando por asumir una actitud pasiva y de aceptación para disminuir el coraje y la tensión del otro. Como etapa número 2, tenemos crisis o episodio agudo de violencia. Es el momento en el que el agresor descarga su tensión acumulada sobre otra persona de manera muy violenta y con gran intensidad. La víctima piensa que la violencia es inevitable y no ofrece resistencia. Después del ataque puede caer en episodios de negación o caer en un estado de depresión, desesperación y desesperanza. El agresor se detiene solo cuando ha descargado su tensión y siente que tiene el control total de la situación. La intensidad no depende de la actitud del agredido, con llantos, gritos y resistencia, sino de la conducta del agresor. Como etapa número 3 tenemos arrepentimiento. Como etapa número 3 tenemos arrepentimiento y reconciliación. En este periodo, el agresor experimenta y expresa arrepentimiento con palabras, regalos y la promesa de que no lo va a volver a hacer. Muestra cariño y preocupación por el agredido. La víctima necesita creer que el agresor ha cambiado y que nunca más lo va a volver a agredir. Con frecuencia, el problema no solo no termina, sino que se agrava potencialmente, se alarga la intensidad y duración del acto violento y se achican los espacios entre las etapas. Bien, estas fueron las 3 etapas de violencia. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Yo soy Nancy y les voy a hablar sobre la violencia psicológica y los 5 tipos de violencias que hay. Bueno, violencia psicológica. Este tipo de violencia se ejerce sin intervención de las acciones físicas, pero afectan a la víctima no tan solo a nivel psicológico y emocional, sino también en lo físico. Bueno, el primer tipo de violencia psicológica es el maltrato psicológico y este puede darse en forma activa o pasiva. El pasivo consiste cuando uno tiene una persona a cargo, ya sea niño, anciano o pareja, y no se le brindan los cuidados necesarios. Esta violencia produce abandono emocional, causando un daño en la autoestima de la persona y en su proceso psicológico. Y el maltrato activo consiste en cuando se ataca a la dignidad de una persona, provocando desprecio y humillación, haciéndola sentir mal. Bueno, esta violencia es muy difícil de detectar, ya que la víctima no se anima a comunicar ni a defenderse, tiene miedo. El segundo tipo de violencia psicológica es el acoso psicológico. Bueno, esta es una violencia que se realiza con una metodología, una estrategia y un objetivo que es la destrucción de una persona a través de mentiras, críticas y amenazas y acciones que impiden a la persona seguir con sus actividades. El efecto que causa esta violencia en la víctima es la destrucción de su moral, su autoestima, su seguridad y le introduce el miedo en su interior, su inseguridad y angustia y sentimiento de culpa. La relación entre víctima-verdugo se puede dar en forma vertical y horizontal. Vertical
es cuando el acosador se halla en un nivel superior a la víctima, que puede ser un ejemplo entre jefe y empleado. El horizontal es cuando el acosador se halla en una posición de igual a igual con la víctima, que se puede dar entre compañeros de trabajo. El cuarto tipo de violencia es la manipulación mental. Esta es cuando la víctima termina haciendo la voluntad del otro y no la suya. Por ejemplo, cuando hace actos delictivos. El quinto tipo de violencia es la agresión insospechada. Este tipo de violencia la ejercen las personas sobreprotectoras sobre sus protegidos, rodeándolos de atenciones, cuidado, afecto, pero no lo dejan ser personas libres, no le permiten ser personas autónomas, o sea que no le dan libertad. Bueno, eso sería todo. Los medios son los principales agentes de socialización y establecen pautas donde se seleccionan conductas, comportamientos, actitudes, contenidos y prejuicios. Los medios utilizan recursos persuasivos donde ayudan a que la conducta incorrecta se convierta en aceptable. Justifican los comportamientos violentos, justificando a quienes lo realizan. Estereotipan a grupos sociales más débiles, como mujeres, ancianos, niños, etc. Sobre todo utilizando su fuerza de autoridad que impone sus ideas. Dentro de los medios masivos de comunicación, uno de los contenidos que más se toca es la violencia. Los contenidos violentos atraviesan fronteras políticas y sociales, estableciendo formas de discriminación con contenido puramente violento, sometiendo al ridículo a obesos, homosexuales, ancianos. Por otro lado, los personajes negativos son representados por minorías étnicas o personas con enfermedades. Las mujeres exitosas son mostradas como inadaptadas sociales y los hombres como rudos y ausentes en sus hogares. Weisman y Ennor dicen que la cantidad de contenido agresivo que consuman los niños a los 8 años influye en el comportamiento agresivo a los 19 años. Es por ello que concluyen que los hábitos agresivos se aprenden a temprana edad y luego es muy difícil cambiarlos. Predicen un comportamiento antisocial y obtienen consecuencias permanentes.